ah, la Biblia es pues el libro, por eso viene de Biblia el libro, porque si la raza humana tuviera que reconocer al libro, siempre dicen, ¿cuál será el libro que más se ha vendido? El libro más importante. Pues no hay otro libro. La raza humana, aún dudando o aún no creyendo que sea un libro que viene del cielo, o no creyendo que los autores estaban inspirados por Dios, lo que usted quiera, pero si habláramos hasta de literatura, si habláramos de material escrito por seres humanos, no hay ninguno que pudiera ni siquiera acercarse a lo que es el libro o la Biblia. Independientemente de que, no, es que yo soy ateo, sí, pero culturalmente, literatura, desde el punto de vista de la literatura, históricamente, sociológicamente, por donde lo quieras ver, es el libro. Vamos a ver algunos aspectos de ese libro que lo hacen tan relevantes. Bueno, antes de hablar de la inerrancia, ¿alguien sabe cuántos autores escribieron la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Cuántos la escribieron? 40. Quiere decir que se juntaron, bueno, que a lo largo de la historia, 40 personas se pusieron de acuerdo para escribir sobre un tema. Ahora, imagínense, aquí somos casi 40, prácticamente son creo que 39 alumnos, pero imagínense que a todos les doy una hoja de papel, no cuadrada, sino rectangular, y les pido, escríbeme en una hoja nada más, si tú quieres de los dos lados o solo una, pero escríbeme en tu opinión cuál es el mejor equipo de fútbol de México. Y cada quien escribe lo que quiere. O te digo, los 40 reciben una hoja rectangular y les digo, escríbeme cuál es el mejor partido político del país, el que realmente debería de gobernar. Lo dejamos en blanco. O, por ejemplo, te digo, cualquier tema que tú quisieras, define arte, define amor, ponme lo que, o de cualquier tema, y yo les pido a los 40 que escriban un ensayo de una hoja. ¿Qué posibilidades habría de que esas 40 hojas estuvieran armonizadas, estuvieran de acuerdo? Sería imposible. Si hablaran de fútbol, de política, de cualquier tema, de cualquier concepto, no podríamos tener a 40 personas pensando armónicamente sobre eso. Y esa es una de las cosas más maravillosas de la Biblia, que la Biblia es escrita por 40 autores diferentes y los 40 concuerdan en el mensaje. O sea, los 40 presentan, por ejemplo, la idea de Dios y es la misma idea. O sea, no hay uno que dice, no, es que Dios es como Santa Claus, Él siempre te ama, jo, 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 jo. Él te va a perdonar y nunca habrá un infierno. Esa es una invención de los hombres. Y otro por acá que dice, Jehová el temible, Él te mira y te fulmina. Y ¿cómo ponerlos de acuerdo? Pero los 40 hablan del mismo Dios, hablan de la misma manera de representar a Dios, hablan de la misma manera de representar a los hombres. Hablan de las mismas maneras de hablar de los temas generales, de la salvación, del pecado, de lo que tú quieras. ¿Cómo es posible que 40 personas piensen lo mismo? Ahora, no solamente se trata de 40 autores, es como si yo ahorita les dijera, háganme un estudio, tienen una hoja rectangular, escríbanme un estudio sobre el teléfono celular. Lo que tú quieras, ¿no? Entonces, artículo de primera necesidad, mi otra mitad, mi media naranja, así, ¿no? Pero imagínate que yo hago esta pregunta a 40 personas, pero en un periodo de 1500 años. O sea, del 2000 hasta el 500 antes de Cristo, no, hasta el 500 después de Cristo. Y a los 40 que han vivido en este rango les pido que escriban sobre el teléfono celular. ¿Tú te imaginas eso? La gran mayoría no podría, ¿no? O por ejemplo, comenzando en el 2000 hasta los que viven en el 3500 después de Cristo. Imagínate que le pedimos a alguien que escriba un ensayo sobre un teléfono celular en los 90. ¿Alguien se acuerda cómo eran los celulares en los 90? ¿Cómo eran? Lo- los ladrillotes, ¿verdad? ¿Y cuánto te duraban? La batería, ¿no? Y la capacidad de almacenaje y las funciones.
nada más que un ladrillo para hablar por teléfono. Y el día de hoy, que son inteligentes, dicen ellos, smartphones, ¿verdad? Inteligentes, ¿verdad? Imagínate dentro de 1000 años, si le pidiéramos a alguien que escribiera sobre celulares, ¿no? Y leyera nuestra hoja, ¿qué diría? Pues le daría risa. Estos antediluvianos, mira, usaban los dedos para teclear. Es más, se morían chocando porque necesitaban dedos. Mira, tenían dedos, ¿verdad? Así, 1500 años. Ahora, imagínate, la Biblia escrita por un periodo así, tan amplio, donde cómo pensaba, cómo era la sociedad, cómo era la manera de entenderse a sí mismo en el año 1 y 1500 años después, y a lo largo de ese periodo armonizan respecto al tema, armonizan respecto a Dios, respecto al hombre. O sea, eso tiene que ser algo sobrenatural para explicarlo. El mensaje de la Biblia, aunque lo escriben 40 personas diferentes por 1500 años, es el mismo mensaje, tiene una unidad, tiene una continuidad y tiene una armonía. Tú lees Génesis, Apocalipsis y toda la lectura tiene la unidad, tiene la continuidad y tiene la armonía. Y hay una razón por eso, ¿eh? Digo, además que es la palabra de Dios y sobrenaturalmente vamos a ver aspectos, pero hay una razón. Y esa es mi razón favorita de por qué creo en la Biblia, además de todo. Y es porque la Biblia, yo siempre me la imagino como una montaña. Y esta Biblia, esta escritura, las 40 autores, los 1500 años, todos siempre están señalando, todos, al mismo evento, la persona de Jesús. Cuando tú lees Génesis, Génesis está apuntando a Jesús. Y Apocalipsis, y ni se diga los evangelios. Y cualquier lado, cualquier página de la Biblia que tú abras, vas a encontrar a Jesús. O vas a aprender a encontrar a Jesús. ¿Cómo no va a haber armonía si estamos hablando de la misma persona? Así es, todo señala a Jesús. ¿Sí? Si tú quieres, o sea, ¿cómo puedes saber que estás conociendo más de la palabra? No solo recibiendo información. Hay gente, yo tengo un primo que lee en griego, el cuate, entonces lee el Nuevo Testamento y en griego, es decir, me apantalla, ¿no? Hay gente que lo puede leer en hebreo, en latín, o sea, cosas así, ¿no? Ahora, la parte esencial no es la información que colectas de la Biblia, la parte esencial es cuánto ves a Jesús en la Biblia. Eso hace que la Biblia entera haya unidad, haya armonía, haya continuidad, porque habla de la misma persona, la revelación, Dios queriendo revelarse a nosotros a través de la Escritura, para hablar de la palabra viva de Jesús. ¿Ok? Entonces, todo eso son como algunas así pequeños comentarios de por qué la Biblia es el libro más extraordinario. Si a ti te gusta más profundizar e investigar, tú puedes encontrar algún material que te hable de la Biblia como el libro que más se ha impreso, el libro que más se ha perseguido, el primer libro que fue al espacio, el primer telegrama que se escribió, el primer telegrama fue el Nuevo Testamento, o sea, tantas cosas que muestran que la Biblia es única y es especial y todo eso, ¿no? Pero el mensaje, la unidad, la uniformidad, es la muestra más increíble de que la Biblia es única. No hay otro libro como él. Aun si no crees en Dios, no hay otro libro en la historia de los hombres que pudiera acercarse a lo que la Biblia es. ¿Ok? Vamos a ver, respecto todavía al tema de la Biblia, vamos a ver tres conceptos que son importantes respecto a la Biblia. Lo vamos a ir viendo en estos días y la próxima semana. Vamos a ver lo que significa la inerrancia de la Biblia. ¿Y eso con qué se come? Pues a estas horas con lo que sea, porque ya tengo hambre. Y luego quería paste y se fueron como termitas sobre los pastes. Luego viene la inspiración de la Biblia. Y luego vamos a ver la iluminación. Ahorita nada más para que tengan un bosquejo general de qué vamos a estudiar todavía en cuanto a la Biblia. La inerrancia de la Biblia, la inspiración de la Biblia
y la iluminación en cuanto a la Biblia. Eso es lo que vamos a ver sobre este tema de bibliología. Entonces ya vimos un poquito de cómo está formada, qué partes tiene, por qué está organizada como está, algunos detalles de, pues, porque es única. Ahora vamos a ver algunos aspectos doctrinales o de la doctrina sobre la Biblia. Dice Hebreos, si tienen por ahí su Biblia, ¿tienen Biblia todavía? Porque ya ahora son aplicaciones en el celular, entonces está bien, no me peleo con la cultura, con la modernidad, nada más que sea la Biblia, ¿verdad? ¿Ok? Hebreos 4:12. Todos han escuchado ese versículo, lo han mencionado, algunos hasta se lo sabrán de memoria. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Es el único libro que cuando lo lees el autor está presente. Por eso es viva. No estás leyendo letra muerta. Tú lees a Shakespeare y te emociona, te conmueve, pero Shakespeare se murió. Is gone, colgó los tenis, peló gallo, ¿verdad? Su obra te puede animar, pero él no va a estar contigo cuando lo lees. Tú puedes leer cualquier obra de la antigüedad, los diálogos de Platón, tú puedes leer a Juan Rulfo, tú puedes leer a quien quieras. Bueno, algunos todavía están vivos, pero no van a estar contigo en el momento de leer. Pero cuando tú lees la Biblia, el autor de la Biblia, el que inspiró la Biblia, está ahí. Así es que la palabra de Dios es viva. Y luego dice que además de ser viva es eficaz. Es eficaz. Quiere decir que tiene el poder para el cual es dada. Dios envió su palabra, hay razones por las que envió su palabra, y de hecho Dios dice en su palabra que siempre que la envía con un propósito, no va a volver vacía, y eso habla de que es eficaz. Hay personas que se convierten por leer la Biblia, hay personas que cambian su manera de pensar por exponerse a la Biblia, hay personas que hay una transformación en su corazón, en su manera de pensar por algún versículo. La Biblia tiene un poder en sí misma, ¿no? O sea, la Biblia no como el libro, a veces el libro lo queremos usar como amuleto. Me ha tocado algunas experiencias de liberar endemoniados y alguien llega con el libro y con el libro se lo quiere sacar el demonio, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús y le da unos guamazos y se usaban Biblias así, marca Pastor, las Biblias Thompson, así, y le daba al pobre brother que estaba endemoniado, pero el humano no tiene o sea, el humano y el demonio son dos entidades, entonces no maltrates al humano por sacar al demonio, pero sí llegaban y con el, así, ¿no? Como si el libro físico fuera mágico. De repente se usa personas, ay, no, ¿cómo me voy a desvestir delante de la Biblia? No, ahí está la santidad de Dios, ¿no? Entonces, entendiendo mal que el poder está en la palabra que habita aquí, no en el manual físico, ¿verdad? Pero sí tiene poder, es eficaz. Conocí a unas personas que distribuyen Biblias, Nuevos Testamentos por todo el mundo, algunos los conocen, algunos han participado, que se llaman los Gedeones. Los Gedeones llevan Nuevos Testamentos a los hoteles, a las Fuerzas Armadas, a los hospitales, a las escuelas, reparten, regalan Nuevos Testamentos a las prisiones. Un Gedeón me contó que fueron a una prisión a regalar Nuevos Testamentos y pues los presos, algunos estaban interesados, pero había uno muy interesado. Dice, ¿me puede regalar varios? No, uno, quiero varios, quiero 5, los que me pueda dar. Y dijo, pues claro, pero ¿qué? ¿Tienes un grupo de estudio bíblico? ¿Qué? Y dice, le voy a decir la verdad. Yo produzco cigarros aquí en la prisión y las hojas de los Nuevos Testamentos son buenísimas para hacer cigarros. ¿Me puede regalar? Y entonces este Gedeón lo pensó y dijo, ok, vamos a hacer una cosa. No te puedo dar varios, de hecho siempre regalamos uno. Te voy a regalar uno, pero te voy a pedir un favor. Antes de que arranques la hoja y la conviertas en cigarro, quiero que leas esa hoja. ¿Está bien? Vale, lo hago, ¿no? Y entonces así hacía, leía, arrancaba y se lo fumaba. Así es que se fumó a Mateo, a Marcos y a Lucas.
Y cuando llegó a Juan 3:16, la palabra fue eficaz y tocó su corazón cuando leyó Juan 3:16. Y ahí se convirtió, ahí cambió su vida, porque la palabra es eficaz, es viva y es eficaz, ¿verdad? Es viva y es eficaz. Y luego dice Hebreos 4:12 que no solo es viva y eficaz, sino que además es muchísimo más cortante que una espada de dos filos, dando a entender que una espada de dos filos es un arma que se usaba mucho sabiendo que causaba daño para todos lados. O sea, no era como los machetes que tienen filo y la otra parte mellada, no, sino totalmente a donde movieran la espada, si lograban penetrar al enemigo a derecha, izquierda, arriba, abajo, iba a cortar porque es una espada con doble filo. Entonces dice la Biblia, siempre va a tener poder de entrar al interior de la persona, al corazón de la persona, va a poder penetrar al corazón de la persona. ¿Y qué va a hacer dentro de las personas? La palabra es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, ¿y qué más? Penetra y discierne. Discierne es la obra de Dios siempre separando en nosotros. Dios siempre está obrando en nuestra vida y una de las tareas de Dios siempre es separar dentro de nosotros. Dios siempre está separando lo terrenal de lo eterno, lo valioso de lo vil, lo que acepta con lo que no, lo que va a trascender a la eternidad de lo que no. Dios siempre está trabajando en nosotros, está haciendo una recolección dentro de nosotros y la Biblia para eso sirve. La Biblia separa lo que vale de lo que no vale, lo que es importante de lo que no es importante. Eso hace la Biblia. Cuando tú y yo nos exponemos a la Biblia y Dios en esa palabra viva y eficaz penetra, siempre te va a ayudar a separar cosas en tu vida. Siempre te va a ayudar a entender cosas que hay que retener y cosas que hay que soltar, cosas que hay que apreciar más y cosas que no tienen tanto valor. Eso hace la palabra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Les cuento una historia, así para descansar tantito de tantos conceptos. Una historia, y es real, es verídica, y es muy bonita. Es una de mis favoritas, de esas historias que se te quedan para toda tu vida y siempre las vas a recordar, ¿no? Como esos buenos chistes, ¿no? Que son tan buenos que todo el mundo se ríe, también no los sueltas, ¿no? Pero esta es una historia real. Sucedió en tiempos de la guerra de México contra Francia. ¿Recuerdan que hubo una época que México estuvo en guerra contra Francia y que los franceses nos invadieron? Ah, sí, empezó con la guerra de los pasteles. Eran realmente tres naciones, España, Inglaterra y Francia, pero España e Inglaterra negociaron, se fueron. Francia no, Francia quería volver a colonizar México, a hacerlo parte del imperio francés. Aprovecharon la oportunidad, invadieron México y empezaron a pelear hasta desde el puerto de Veracruz hasta que finalmente llegaron a la Ciudad de México y luego se trajeron un emperador. ¿Se acuerdan de esa guerra? Y en el camino tuvieron que pelear algunas batallas y en Veracruz, en el estado de Veracruz, al ir avanzando a las fuerzas francesas, tuvieron una escaramuza con un pequeño ejército mexicano, los vencieron y tomaron prisioneros. Ahora, la ley marcial en aquellos tiempos determinaba que si un ejército tomaba prisioneros del otro ejército, los soldados los podía liberar, les quitaba las armas, normalmente juraban que no iban a volver a pelear contra ellos y los dejaban libres porque eran soldados. Normalmente era gente muy humilde, algunos campesinos, gente muy sencilla, pero los oficiales del ejército, la ley marcial determinaba que los pasaban por las armas, los fusilaban. O sea, si tú eras soldado, raso así, pues peleabas y en una de esas te agarraban, te rendías y la librabas, pero si tú eras un teniente, un sargento y sabían que traías los grados, te fusilaban. Y había un teniente del ejército mexicano que se llamaba Alejo Castillo, real, existió. Y Alejo Castillo era teniente asignado a pelear contra el ejército francés y cuando pelearon ahí en Veracruz, cayó prisionero. Entonces él sabía que lo iban a fusilar.
era la ley. Entonces lo tenían ahí preso y en el ejército francés venía un oficial, ah, venía de Francia, que antes de ser enviado a México a pelear, cuando él estaba en Francia y lo despidieron, lo enviaron a pelear a México, su mamá, por alguna razón, tenía un Nuevo Testamento en español, muy probablemente producido en España, y ella lo tenía, ella no hablaba español, su hijo no hablaba español, solo le dijo a su hijo, quiero que te lleves este Nuevo Testamento, tú vas a México, en aquel país hablan español, y yo quiero que encuentres un mexicano y le regales este libro. Entonces este oficial traía el Nuevo Testamento en español, y cuando capturaron a Alejo Castillo, él lo tomó a Alejo y se lo llevó al bosque para ejecutarlo con el rifle, y cuando estuvieron solos allá en el bosque, en francés, le empezó a tratar de explicar que no lo iba a matar, que le iba a regalar ese libro y le iba a perdonar la vida con la condición de que lo leyera, porque estaba en su idioma. Entonces Alejo Castillo pues agarró el Nuevo Testamento y huyó, corrió, y el oficial simplemente disparó un tiro al aire y que pareció que lo había matado, y él se fue y huyó. Y viajó pues alejándose de la guerra y llegó lo más al norte que pudo, más o menos por Tamaulipas, y le decía a la gente, él leía pero no entendía, y le decía a la gente, yo quiero que alguien me explique esto porque no lo entiendo. Y le dijeron, mira, del otro lado del río, allá hay gente que lee eso que también tú lees, tienen escuelas. Entonces Alejo cruzó la frontera, llegó a Texas y encontró un instituto bíblico donde le empezaron a explicar el Nuevo Testamento en español que él tenía. Con el tiempo se hizo cristiano. Y cuando ya era cristiano, empezó a aprender más de la palabra, y después se convirtió en pastor, en misionero. Y lo enviaron a cruzar otra vez la frontera muchos años después, a establecer un centro bíblico, lo estableció en el centro de México, un seminario para obreros cristianos, y luego finalmente viajó a Guatemala, allá se casó y tuvo descendientes, y su bisnieto es un conocido mío, es un pastor de jóvenes, y él escuchó la historia de su bisabuelo y le escribió en un libro que le escribió, contando cómo su bisabuelo Alejo Castillo, condenado a la muerte en la guerra, fue perdonado por un oficial que le regaló la palabra de Dios, pero no solo le salvó la vida, le enseñó el camino de la salvación. ¿No? La palabra de Dios dice que separa lo eterno de lo temporal. O sea, pelear en una guerra, ser famoso, disfrutar de algo, eso es temporal. Y Dios no nos niega lo temporal, Dios no nos quita lo temporal. Dios no nos retiene de las cosas hermosas de la vida, pero dice, tienes que estar pensando siempre que hay cosas eternas, hay cosas que van a contar mucho tiempo después. Eso pasó en 1800, fue como en el 47, ¿se acuerdan de la batalla del 5 de mayo? Fue en 1852, creo, por ahí. Fue en 1850 lo que le pasó a Alejo. Estamos 150 años después. ¿Qué relevante es si ganó o perdió una batalla? ¿Qué relevante es si vivía en una casa grande o chica? Pero la obra y los obreros y el mensaje, eso sí es eterno. Esas sí son las cosas importantes. Es lo que la Biblia nos está recordando. Es lo que la Biblia está escrita para eso, para que tú y yo estemos recordando qué importa, qué es importante, qué es trascendente, en qué vale la pena vivir, gastarse. Entonces la Biblia hace eso, dice, es una espada de dos filos, más cortante, que penetra, y luego dice que discierne o separa, y nos ayuda a conocer las intenciones del corazón. ¿Se fijan? O sea, ¿por qué Dios en su amor nos dio algo tan precioso como la palabra de Dios, como la Biblia? ¿Ok? Vamos a ver el primer punto. ¿Están listos para seguir? Vamos a ver la inerrancia. ¿Qué significa la inerrancia? ¿Alguien sabe qué significa inerrancia? Que no se equivoca, ajá.
sin errores. ¿Se acuerdan los que hicieron la tarea de Romanos del proyecto del escriba, ¿cómo se llamaba? Tercio, ¿se acuerdan? Su tarea, los que hicieron la tarea, ¿cómo olvidarla? ¿Sí? Parecía fácil, ¿verdad? Ok, su tarea de tercio, su tarea tenía que ser inerrante, sin errores. Nada de que se me fue el punto y le puse liquid paper, nada de que aquí era una O y la hice A. No, 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 debe de ser inerrante. Inerrante entonces significa que no tiene errores. La primera característica de la Biblia es que es inerrante, que no tiene errores. Algo que tú vas a escuchar por ahí, sobre todo en los debates, dicen, ¿tú crees en la Biblia? Sí, la Biblia es un libro lleno de errores, de contradicciones. La Biblia está llena de inexactitudes. Eso es lo que van a decir. Y nosotros, al estudiar la Biblia, podemos decir y afirmar con total autoridad que no tiene errores, que no tiene errores. ¿Ok? Hay algunos puntos que hay que conocerlos y entenderlos, cómo se interpretan, qué significan, pero no hay una parte de la Biblia que contenga errores. Inerrante significa que no contiene errores. Nosotros decimos que los escritores de la Biblia en los lenguajes originales no cometieron errores. ¿Ok? No, pero es que la versión fulana que dice aquí que le cambiaron. Bueno, las interpretaciones posteriores, las traducciones posteriores, las editoriales pueden cometer errores. Sí los pueden cometer. De hecho, yo tengo esta Biblia que esta es la traducción viviente, y muchos años leí la Reina Valera y luego leí la Nueva Versión Internacional. Pues he leído algunas versiones y cada cierto tiempo sí encuentro algún error de edición en él. No me acuerdo si ahí viene una foto, déjenme ver si la metí al PowerPoint, pero creo que no. Sí, mira, puede tener errores la Biblia. Estas fotografías son de esta Biblia, de mi Biblia. Y por ejemplo, resulta, no sé, quizá no alcanzan a ver, pero esta es una página de Levítico 26, de esta versión, de la Nueva Traducción Viviente. Y aquí en Levítico 26, en el versículo 48, dice, aún así mantendrá el derecho de que alguien pague rescate por él. Vean, pague rescate. Debe decir pague. Se les fue una U y está impresa. O sea, así como, ¿y cómo? Pues, ¿qué pasó? Y no lo digo para criticar, pues, imagínense, ¿no? Pero hay algunas cosas así que hasta son medias anecdóticas, ¿no? Igual acá, este otro es números 4, y aquí dice, a ver cuál es el error, dice, los cuatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados ni por un instante, sino morirán. Aquí fíjense, sino morirán. Ahí debería estar separado. El sino, que es una palabra con un significado diferente de sí, espacio, no. Sí, no, morirán. ¿Verdad? Ajá, algunos detallitos así, hay otros. ¿Vamos bien? Entonces, cuando decimos que la Biblia es inerrante, lo que estamos diciendo es que los escritores de la Biblia en los lenguajes originales no cometieron errores. Es decir, no escribieron algo que luego se tuvo que corregir. No escribieron algo que después se ha tenido que... Tú ves que salen versiones y salen estudios, pero no hay una parte que digan, esto está mal escrito y hay que cambiarlo. ¿Sí? ¿Captan eso? De inerrante. Es como cuando Juan termina su evangelio, ¿no? Dice algo que a lo mejor alguien cuestionaría. Dice Juan, y además de estas cosas, Jesús hizo muchas otras cosas que pienso que si se escribieran todos los libros en este mundo, no cabrían libros.
Entonces alguien dirá, ay Juan, no sabías de las memorias y no sabías de los procesadores, ¿verdad? Bueno, como algunos aprendieron y otros van a aprender en hermenéutica, hay ciertas herramientas para interpretar expresiones o conceptos, algunas son literales, algunas no son literales, ¿verdad? Entonces no van a decir, la Biblia tiene errores porque Juan dice que no cabrían los libros y claro que cabrían los libros. Entonces, eso no valida o descalifica la Biblia, tienes que aprender a interpretarla. Pero la inerrancia se relaciona a que no hay errores. Todo lo que declara la Biblia es verdad. Todo lo que declara la Biblia es verdad. Por ahí hay un libro que ya debe estar descontinuado, que es muy bueno, un texto científico que se llama Y la Biblia tenía razón. Y la Biblia tenía razón. Es una buena lectura porque habla de que, por ejemplo, en algún momento la Biblia declaraba algo y la ciencia pues decía que no. Y criticaban a la Biblia porque decían, no, pues está mal la ciencia. Perdón, está mal la Biblia. Pero luego la ciencia avanzó y entonces se dieron cuenta que quien estaba mal era la ciencia. Y entonces dice, fíjate, la Biblia tenía razón en lo que decía. El autor no me acuerdo, el título es famoso, pero ahorita lo googleamos. Werner Keller. Lo hallaste en Google, ¿verdad? Ahí está ok, ahí está el libro. Ahí debe de estar. Es muy bueno, es muy bueno. Hay muchas historias acerca de la Biblia, digo, no es el punto de tenernos tanto, pero muchas afirmaciones que después la propia ciencia las validó, o sea, o usó la Biblia para, para entonces hacer descubrimientos científicos. Un caso interesante es un hombre, un marino, un hombre que estaba en la marina en Estados Unidos y tuvo un accidente y por causa de un accidente una de sus rodillas ya no pudo ser un marino activo. Y entonces no se quiso retirar y lo enviaron a la naval, pero a lo administrativo, a las oficinas. Ya no estaba en el mar, sino en las oficinas. Y un día estaba leyendo la Biblia y hay un salmo, creo que es el Salmo 9 o el 19, no, es el 9, estoy casi seguro, que dice, um, perdón, el Salmo 8, donde habla del todo lo que Dios hace cuando miro los cielos y todo lo que existe, hiciste poco menor que los ángeles, dice, en esta versión dice, hiciste las aves del cielo, los peces del mar, y la Reina Valera creo que dice, y todo lo que se mueve por los senderos del mar, algo así dice, ¿no? 8:8, ¿verdad? Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esta versión, la mía, dice, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Pero este hombre leyó los senderos del mar y era creyente y dijo, entonces el mar tiene senderos. Y se puso a estudiar y descubrió las corrientes marinas. Él descubrió que en efecto los mares tienen corrientes, flujos de corrientes, agua caliente, agua fría, que fluyen siempre en la misma dirección. Las estudió, las descubrió e hizo una cartografía y ese descubrimiento revolucionó la manera de navegar de los barcos, porque los barcos se iban por donde Dios les daba a entender y no sabían que había corrientes. Cuando descubrieron los caminos del mar o las corrientes oceánicas, empezaron a ir por esas carreteras y empezaron a hacer viajes de semanas en días, de ida y de regreso. Y él hizo ese mapa, inspirado por la Biblia. Entonces la Biblia siempre tiene la razón, solo que a veces la ciencia no le alcanza la luz para, para entender eso, ¿no? Es como que tú te vas a tu casa, a donde vivas, de este lugar te vas a tu casa y cuando llegas a tu casa, ya en la tarde o en la noche, no encuentras tus llaves. Y dices, se me cayeron en el camino. ¿De dónde? Pues entre la clase y mi casa en algún lado se me cayó. Y entonces tú las empiezas a buscar y llegas donde hay un poste de luz y ahí está la luz y estás buscando y te dicen, ¿qué buscas? Mis llaves. Aquí las perdiste. No, pues entre el Teleyos y mi casa. ¿Y por qué no la buscas en todo el camino? Es que este es el único lugar donde tengo luz. Así está la ciencia, ¿no? La ciencia tiene este entendimiento y en ese entendimiento quiere que la Biblia le demuestre todo, ¿no? Y dice, pero ¿por qué buscas ahí? Es que es toda la ciencia que tengo. Y luego de repente la ciencia crece un poquito más y dice, aquí era. Y la Biblia tenía razón, ¿ok?
Esa es la inerrancia. Todo lo que declara la Biblia es verdad. ¿Ok? Seguimos. ¿Cómo podemos decir que la Biblia es inerrante? O sea, está bien, lo dice el profe, pues es pastor, pues ni modo que no diga eso, ¿no? Y pues aquí puro cristiano, nadie le va a decir que no es cierto, pero métete a la fil, vete a la fil y ahí diles, a ver, ya te quiero ver, pues, sale. Ahora que me inviten sí voy. Pero tiene que haber evidencias, no es nada más como, pues yo digo, o como a veces el debate y pues es que la Biblia dice, pues yo no creo en la Biblia. No, pues yo sí. Sí, pero pues, la Biblia es un libro de hombres y tiene inexactitudes, demuéstramelo. Pues es que es la palabra de Dios. ¿Y cómo? ¿Por qué? Tiene que haber evidencias, ¿no? Tiene que haber argumentos. Si tú un día debates con alguien, pues no te pelees, escúchale y luego dale argumentos. Esta clase te va a dar argumentos, te va a dar razonamientos bien establecidos para por qué creemos de veras que la Biblia es eso, ¿no? Entonces, tiene que haber algunas evidencias. Por ejemplo, mira, una primera evidencia de que la Biblia es perfecta, de que no tiene errores, un primer argumento sería el propio testimonio que nos da la Biblia. O sea, la Biblia, cuando habla de ella misma, declara que no tiene errores, declara que es la palabra de Dios, la misma Biblia. Ahora, recuerda, la Biblia es un libro que se ganó el respeto, que se ganó el ser leído, el ser considerado. Así es que si le damos todo ese valor, por lo que contiene debe tener mucha trascendencia, mucha importancia. Segunda de Timoteo 3:16, en esta versión dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, tú puedes decir, pero es que yo no creo, no soy creyente. Pero mira el contenido. Si tú quieres hablar de una obra, tú no puedes juzgar una obra sin conocerla. Hay un libro que yo nunca he leído y he tenido ganas y nunca lo he leído, que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Es una novela muy famosa de Gabriel García Márquez. Famosa, se habla mucho de ella. Yo hasta tengo mi opinión de eso, pero jamás la he leído. Entonces, ¿mi opinión tiene valor? Pues no, ¿verdad? Tampoco sean tan categóricos, o sea, no. Pero es como si yo digo, es que ese libro, yo pienso que el coronel no tiene quien escriba, es una historia aburrida, es esto, eso. Y alguien me va a decir, ¿ya la leíste? ¿La has leído más de una vez? ¿Has profundizado? No, pues no. Mano, pues por lo menos lee, por lo menos que la conozcas, ¿verdad? Ahora, la Biblia, si tú la lees, es que yo pienso que esto, es que, a ver, espérate, ¿la leíste? Sí. ¿Y qué dice 1 Timoteo 3:16? O 2 Timoteo, ¿qué dice? Bueno, ahí dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces lee lo que dice. La propia Biblia habla a sí misma y dice, es inspirada por Dios y toda, toda. No dice, pues es que Apocalipsis sí es inspirado por Dios y los evangelios. Pero eso de números, ese libro, hermano, perdóneme, pero lo uso para dormirme. No puedo dormir y abro números y mira, a los 3 minutos ya estoy cabeceando. Pues si no fuera inspirada por Dios, Dios no la hubiera puesto ahí, ¿verdad? Dios es tan completo, tan hermoso, de veras, o sea, nada más que a veces nos gana la humanidad, así, pero es como, miren, estaba leyendo entre ayer y hoy, Nehemías, y hay una parte en Nehemías 11 y 12, salen unas listas de nombres, genealogías, de los judíos que habitaron Jerusalén, y empiezan los nombres, y uno dirá, ¿y esto para qué? ¿Por qué es inspirada por Dios? Y yo pensé, es una cosa que yo pensé, seguramente hay muchas razones más, pero dije, a ver, estos hombres, estos hombres lo que están diciendo es que amaron tanto una ciudad amada por Dios que ligaron su vida a esa ciudad. Pudiendo vivir en otro lugar más tranquilo y más cómodo, pagaron el precio de habitar Jerusalén cuando Jerusalén apenas estaba siendo reconstruida y no era nada sencillo. Quiere decir, era como vivir en un pueblo fantasma. No había tiendas, no había Oxxo, no había luz. Algunas partes eran peligrosas y aceptaron vivir ahí porque era un llamado de Dios. Y Dios honró esas personas que abrazaron vivir en un lugar que sus nombres quedaron grabados para la posteridad.
Entonces sí tiene una razón de que estén esos nombres. Dios los está honrando su recuerdo, su memoria, porque amaron a Dios. Ahora piense en alguien que usted ama. No sé, puede ser tu mamá, tu papá, un hijo tuyo, tu esposa, alguien que realmente amas. ¿No te gustaría que se hiciera famoso para la posteridad? O sea, ¿no te gustaría que fuera recordado por algo, algo útil, algo digno y que se le tuviera, pues Dios así con los que ama, ¿no? Entonces yo diría, no, claro, yo quisiera que mis hijos un día sean famosos, no famosos en el aspecto de ser ricos o ser importantes, en el aspecto de trascender. A mí me encantaría eso. Y Dios así es, dice, que se recuerden los nombres de estas personas. Entonces por eso hay nombres, por eso hay nombres. Porque Dios, todo lo que reveló es importante, todo. Un día estaba una persona evangelizando a otra, se puso nerviosa a la hora de compartir, ya no hallaba qué decir y se le ocurrió, le voy a leer la Biblia. Pues le voy a leer la Biblia. Ahí que Dios le hable, ¿no? Dice, mire, le voy a decir lo que dice la Biblia. Y que le abre así al Ave María, ¿no? Dame puntería. Y le abre y dice, mire lo que dice Mateo 1. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y entonces dijo, pero, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Le estoy leyendo una genealogía, ¿no? Y dijo, ya me metí en problemas porque pues ahora esto ni cómo explicarlo, una genealogía, dice. Se fue hasta el final, hasta donde Jacob dio a José, esposo de María, que engendró a Jesús llamado el Mesías. Y cerró la Biblia y dijo, ¿y ahora qué digo? Y cuando levanta la vista, la otra persona estaba llorando conmovida. Es en serio, estaba llorando. ¿Qué pasó? Es que no cabe duda, generaciones van y generaciones vienen y somos duros de corazón y no creemos en Dios y así somos y así soy yo también, ¿verdad? Por una genealogía, ¿verdad? Entonces, bueno, toda la escritura, dice Timoteo 3, es inspirada por Dios. Entonces, la Biblia nos está diciendo que tiene la inspiración de Dios. Segunda de Pedro 1:21, ¿qué dice? ¿Sí? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice, de sí misma se describe como un libro que no fue escrita, dice voluntad humana, no refiriéndose a que los hombres no colaboraron con ella. Por supuesto que colaboraron al escribir, pero quiere decir que el mensaje, la inspiración no vino porque ellos lo determinaron, sino porque el Espíritu Santo operó en corazones dispuestos, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Entonces, otra vez, la Biblia da testimonio de sí misma. Algunos dicen, pero pues yo también escribo un libro y me echo flores en el libro, ¿verdad? Y hablo bien de mí. Sí, pero no es el único testimonio. Este es nada más un testimonio de por qué creemos que es inerrante. Lo que dice de ella misma es lo mismo que dice Deuteronomio 4:2. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces está diciendo, está completa, la entregué completa para que no le añadan y también para que no le quiten, ¿verdad? Está completa, quiere decir, yo entregué la palabra que yo quería entregar. Hay cosas que nos gustaría que incluyeran, claro, muchos dicen, me gustaría saber más de Jesús cuando joven, me gustaría saber más de Jesús cuando niño, si hacía pajaritos de barro y le soplaba y se iban volando, y si Judas venía y le pisaba a los pajaritos antes de que soplara sobre ellos, muchas historias, ¿verdad? Me gustaría saber si eran ciertas o no, ¿verdad? Me gustaría, pues sí nos gustaría, pero Dios determinó qué mensaje nos llegaba. Lo que está ahí, dice, está completo. Lo que está ahí es lo que yo quiero que escuchen, no le añadan y no le quiten, ¿verdad? Es la palabra inspirada. Además del testimonio de la Biblia, los autores, los escritores del Nuevo Testamento ratificaron o testificaron o avalaron los escritos del Antiguo Testamento. O sea, esto conecta el Nuevo y el Antiguo porque por cuestiones cronológicas, ¿verdad? Que los del Nuevo aparecen después, pero ellos dan testimonio del Antiguo. ¿Qué dice Mateo 1:22? Todo esto aconteció para que se cumpliera
cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Ok? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor. ¿Ok? Aquí tenemos a un apóstol, además un evangelista que es Mateo, un discípulo de Jesús, un hombre culto, era cobrador de impuestos, era una profesión, no era una chambita, o sea, era gente de muchos recursos, estudiados, que él dice, lo que escribieron en el Antiguo Testamento estos profetas es Dios hablando, o sea, él está reconociendo a algún profeta, alguna parte del Antiguo Testamento como que es Dios inspirando a un hombre. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Hace un rato hablamos de ese pasaje. La palabra, ¿se acuerdan? La palabra de Dios es viva y eficaz, está hablando de sí misma. Y Romanos 7:12, el apóstol Pablo, ya vimos lo que dice el autor de Hebreos, ya vimos lo que dice Mateo. ¿Qué dice Pablo? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, está hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Aunque enseña cuál es el valor o la posición del Antiguo Testamento, de la ley, a la luz del Evangelio y todo eso. Pero él dice, eso que leen ustedes, que a veces, ojo, ¿verdad? Porque a veces lo menospreciamos. No, es que el Antiguo Testamento, el legalismo, ese es del pacto viejo, eso no. No, todo señala a Cristo, como les dice la montañita. Todo señala a Cristo. Y si algo señala a Cristo no puede ser imperfecto. Se puede complementar. Y por ahí alguien decía, creo que fue el profesor Samuel en la primera sesión, en la segunda, mencionaba, y yo quise comentar eso, pero no quise interrumpir, pero sí, ya me acuerdo, mencionaba como del querubín perfecto, que él era perfecto y que los otros dos ángeles pues era como uno que peleaba y el otro era mensajero, pero la palabra perfecto básicamente se refiere a madurez, a plenitud, a completo, perfecto. El único perfecto en el sentido moral y absoluto es Dios. ¿Ok? Las criaturas no, lo creado no. Maduro sí, maduro sí. Perfecto en el sentido de plenitud, absoluta impecabilidad, solamente Dios. ¿Ok? Los ángeles, los seres humanos, nos equivocamos o somos, como dicen, perfectibles, susceptibles a equivocarnos. Solamente Dios no es perfecto, Él es perfecto en ese sentido, pero la idea más general es maduros, plenos, completos. Entonces, dice Pablo, la ley y los mandamientos son santos, rectos, buenos. O sea, la ley en sí nos ayuda a ser maduros. No nos salva, pero sí nos ayuda a ser maduros. Es como al hijo que le dices, haz tu tarea, no mastiques con la boca abierta, tú lo quieres hacer maduro. No significa que por estárselo diciendo lo vas a lograr, pero ese es el propósito de la ley, hacerte maduro. Así es como nosotros educamos a nuestros hijos, bajo el principio de decirles lo correcto y esperar que lo hagan. Si ellos en un momento dado deciden hacerlo, ya sin que los obliguemos, decimos, este ya maduró, este ya se hizo maduro. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, ok, excelente. Vamos a dejar hasta aquí testimonio de la Biblia. Siguiente semana veamos más testimonios de por qué decimos que la Biblia es inerrante.